Tengamos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y como verán estamos empezando un nuevo capítulo y también una nueva sección y por lo tanto me es necesario hacer un repaso general de qué es lo que hemos visto y cómo se divide esta carta. Efesios tiene 6 capítulos, de tal manera que la primera parte, los primeros 3 capítulos hablan acerca de la doctrina para el creyente, la doctrina correcta para los hijos de Dios. Y los siguientes 3 capítulos, del 4 al 6, estaremos viendo el carácter del creyente. Entonces, la primera parte habla de la cuestión doctrinal para el creyente y la segunda parte para el carácter del creyente. Capítulos 1 al 3 titulamos La historia del Evangelio. Vemos el origen del Evangelio y vimos que el origen está en la eternidad en Dios mismo. Dice que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella a los creyentes. Y después vimos que el Evangelio crea una nueva comunidad llamada iglesia. ¿Y por quiénes están formados o por quién está formada esta nueva comunidad? Por creyentes, judíos y gentiles, es lo que vimos en esta primera sección. En la segunda parte vamos a ver el impacto del Evangelio. Vamos a ver cómo vive la nueva comunidad, la iglesia, y cómo vive en unidad esta nueva comunidad. Así que la primera parte entonces fue la sección doctrinal y esta segunda parte es la sección práctica, cómo echamos a andar estas verdades en nuestra vida. Y Pablo siempre organiza su material así, cuando escribe sus cartas, Romanos, Efesios, Colosenses, Gálatas. La primera sección habla de las verdades doctrinales, las profundidades del Evangelio. Y después dice, pero ¿cómo se vive esto en la realidad? ¿Cómo lo aplico yo en mi andar diario? Y es lo que vamos a ver ahora en Efesios. Así que no es que ya no vamos a ver nada de doctrina en Efesios, sí vamos a ver principios generales, pero ahora nos vamos a enfocar cuál es el carácter de los creyentes, cómo viven estas verdades los creyentes. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos pedirte que nos bendigas al abrir tu palabra. Queremos pedirte que nos edifiques con ella, que nos enseñes, que nos ayudes a madurar y sobre todo, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ahora viene la parte de aplicación, cómo vivimos estas verdades que hemos entendido, cómo vivimos la elección en nuestras vidas diarias, la redención de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, la redención en el Señor, cómo se aplica a nuestra vida. Te pido que nos bendigas en el estudio de esta maravillosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Cuando alguna persona se une a una organización, está obligada a actuar de conformidad a los parámetros de la organización, ¿cierto? Si tú te unes a un equipo deportivo, estás obligado a obedecer al entrenador y a obedecer las reglas de la institución del deporte. Si te unes a un trabajo, estás obligado a aceptar sus metas, sus objetivos, su modus operandi, los salarios, las prestaciones, etcétera, etcétera. Es decir, no haces lo que tú quieres, haces lo que la empresa te dice. Si eres ciudadano de un país, estás obligado a vivir de acuerdo a las reglas de ese país, a las leyes, a la constitución de dicho país. Y es que la humanidad no podría existir sin organización, sin parámetros, sin estructuras. ¿Cómo viviríamos sin orden, sin organización? Viviríamos en una anarquía caótica, efectivamente. Como seres humanos, entonces, necesitamos vivir bajo estas estructuras. Sin embargo, es cierto también lo contrario, que como seres humanos caídos, generalmente no nos gusta vivir bajo esas estructuras. Queremos saltarnos las organizaciones, quisiéramos ser más libres de lo normal y creemos que esas estructuras afectan nuestra libertad. Por otro lado, queremos ser parte de una organización, quisiéramos ser aceptados por un club social, quisiéramos pagar cualquier precio para ser aceptados por una orden o por cualquier otro grupo u organización. Incluso
Hay gente que tiene temor de ser expulsados de alguna organización, como dice Juan capítulo 5, que los papás del paralítico no querían nada que ver con Jesús porque tenían temor de que los expulsaran de la sinagoga. Ellos querían ser parte de la sinagoga. Pero cuando se trata de la iglesia, como que ese ánimo mengua. Y ya no hay el anhelo de ser parte, ya no hay el deseo del compromiso. Hay demasiados cristianos que están felices por el perdón de sus pecados, y eso es bueno, como hemos visto en Efesios. Están felices porque sus vidas están siendo restauradas. Están felices porque las riquezas del Evangelio son para su vida, para Él. Pero a la hora del compromiso, tienen poco sentido de responsabilidad con su iglesia local. Quieren los privilegios, pero no el compromiso. En los primeros 3 capítulos de Efesios, entonces, Pablo ha expuesto la posición, la alta posición de los creyentes en Cristo Jesús. Y dice que somos bendecidos y somos coherederos con Cristo Jesús. Somos ricos, extravagantemente ricos en Cristo Jesús. Pero ahora vienen los 3 capítulos de trabajo, de sacrificio, de compromiso. Vienen los capítulos donde habla de las obligaciones, de cómo viven estos hijos afortunados de tener la posición en Cristo Jesús, de cómo viven en la práctica estos que han creído en Cristo Jesús y que son salvos eternamente y que tienen todas las bendiciones espirituales, pero cómo viven y a qué son llamados a comprometerse en la iglesia local. Capítulo 4, entonces, Pablo dice, el versículo 1, yo pues... Y antes de pasar a lo siguiente, ya quisiéramos correr a lo siguiente, pero esa palabra pues, ¿qué nos indica? Que todo lo que ya se dijo anteriormente tiene que hacer un puente y una conexión con la realidad. Es decir, esas verdades de los capítulos 1 al 3 no deben quedarse aquí en el ámbito intelectual, abstracto y bien espiritual, bonito, y hablando de la eternidad y de las promesas eternas de Jesús. Dice Pablo, ahora pues hay que aterrizarlas. ¿Cómo vivo yo esas verdades? La palabra pues entonces marca la transición entre una sección, la sección teológica, y ahora la sección práctica de la vida diaria, de los principios a la práctica. Y es que la práctica correcta siempre debe estar fundamentada en principios correctos. O como dirían los griegos, la ortopraxis está fundamentada en la ortodoxia. O sea, la doctrina correcta genera una práctica correcta. Así que Efesios capítulo 4 al 6, veremos esta práctica. Bien, hoy no vamos a ver los versículos 1 al 16, se imaginarán, solamente vamos a ver un par de versículos. Pero quisiera que centráramos nuestra atención en los primeros 6 versículos. Y por favor lean conmigo versículos 1 al 6. Sigan con su mirada, les dirijo en esta lectura que dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pues Pablo ya quisiéramos decirle, Pablo, ya párale hasta ahí, porque esos primeros 2 versículos son una bomba para nuestra vida, son contrarios a nuestra propia naturaleza. Vean cómo nos llama a vivir Pablo, a vivir como es digno de esa vocación, es decir, de ese llamado de ser hijos de Dios, a vivir así. Y nos va a enseñar cómo viven esos hijos de Dios. ¿Cómo? Y aquí nos dan algunos verbos que son mandatos para nosotros. Así que Pablo, en estos 6 versículos, va a exhortar a los creyentes a andar como es digno de la posición en Cristo Jesús. Y veremos 3 cosas en estos 6 versículos. Primero, el llamado a un andar digno. Después, veremos las características del andar digno. Y luego veremos por qué causa del andar digno. ¿Por qué razón debemos andar dignamente?
Entonces veamos el primer lugar, el llamado a un andar digno, en el versículo 1. Repito la lectura. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo inicia su exhortación recordándonos algo. Antes de mandarnos que hagamos esto y aquello, ¿qué nos recuerda? Que él está preso. Pues preso en el Señor. Y tú dirás, Pablo, por favor, ya nos los dijiste como 10 veces, que estás preso, que eres prisionero por causa de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu objetivo en recordarnos constantemente de que estás preso? ¿Acaso es una presunción? Pues bien, ahora Pablo va a hablar del costo del verdadero discipulado. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Bueno, aquí hay un costo, dice Pablo. Y para ello nos recuerda su condición. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que cuesta ser discípulos. ¿Cuál era la condición de Pablo? Estaba preso por causa del Evangelio, por causa del Señor, era preso del Señor. Es decir, esto te va a costar, dice Pablo. Y por eso, vean mi condición. Yo estoy en la cárcel por causa de seguir a Cristo. Quizá no todos vayan a ir a la cárcel por ser cristianos. Y gracias a Dios porque vivimos en un país libre. Por eso deberíamos orar por nuestro país, por nuestros presidentes, por nuestra constitución. Y deberíamos estar agradecidos por eso. Pero si no, si estuvieras en Yemen en este mismo momento, en Siria en este mismo momento, en Venezuela en este mismo momento, estaríamos pagando el precio de ser discípulos. Y Pablo dice, y sabe mejor que nadie lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta vivir como es digno del Evangelio. Él mismo estaba en la cárcel, él mismo ha pagado el precio de su obediencia al Señor. Pablo no estaba buscando causar lástima cuando decía, miren, yo estoy en la cárcel, como diciendo, lloren por mí, sientan lástima por mí. De ninguna manera, sino está buscando utilizar su condición como testimonio para mostrarle a los creyentes el costo de ser un verdadero discípulo. ¿Estás dispuesto como discípulo a pagar hasta el último precio? ¿Ir hasta el último momento, hasta el último lugar donde quiera llevar el Señor? Pablo había dicho, yo sí, y estoy en cadenas. Por eso soy embajador en cadenas. Y mi pregunta, hermanos, es para cada uno de aquellos que están aquí escuchando la palabra. ¿Qué estás dispuesto tú a dar y a dejar por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? Nos ha gustado la bendición que hemos visto en los primeros 3 capítulos. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha dado toda su herencia, todas sus riquezas, todas las bendiciones espirituales en Cristo son nuestras para la eternidad y viviremos con Él. ¡Qué hermoso! Pero hay un costo que pagar en esta vida transitoria. Los años que hemos de vivir aquí, hemos de enfrentar pruebas y habrá un costo para ello. Y Pablo entonces inicia recordándonos su condición. Yo estoy preso en el Señor. Y procede a decir, os ruego. Simplemente Pablo no está dando una oración a secas, sino aquí está implorando. Si pudiéramos escuchar la oración de Pablo, cómo rogaba y decía, quiero que vivan conforme al Evangelio, quiero que apliquen estas verdades a su propia vida. Se trata de un deseo fuerte, de algo que implora Pablo, suplica. Y es que Pablo deseaba que sus hermanos vivieran la palabra de Dios, vivieran conforme al Evangelio. Pablo no quería iglesias llenas de gente que no querían ningún compromiso. Él quería que cada oyente en su auditorio viviera para el Señor, tuviera un compromiso con Jesucristo. Lo que vemos en Pablo es el amor de un pastor por su iglesia, el amor de un creyente por su hermano, el amor de un hermano por otro hermano. Vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a ver este amor profundo de Pablo y comprometido por sus ovejas. Romanos 9, versículos del 1 al 3. Pablo dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser
anatema, es decir, ser maldecido. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, a los israelitas. Y es que los judíos no querían creer en el evangelio. Pablo, cuando iba predicando en estas nuevas ciudades y nuevos lugares, el primer lugar que visitaba era una sinagoga, donde hubiesen judíos que escucharan el evangelio. Así que Pablo no privó a sus paisanos judíos de escuchar el evangelio, y es hasta que ellos le rechazaron, Pablo decidía: me voy a los gentiles, pero ya les prediqué a ellos. ¿Por qué razón? Porque dice aquí: quisiera yo mismo estar separado de Cristo, con tal de que ellos estuvieran unidos a Cristo. Así amaba Pablo a su gente, a sus ovejas, a sus hermanos. Hermanos, un pastor así vale la pena tenerlo, ¿verdad? Un pastor así debe ser oído, debe ser escuchado. Así que lo que Pablo está diciendo, está a punto de decir es: escuchen, habla el pastor de la iglesia, el apóstol Pablo. Pero un pastor que ejerce su ministerio con despreocupación, con indiferencia, con poco interés en la palabra y en las ovejas, no es digno de su oficio. Esta clase de interés de este pastor Pablo por el bienestar espiritual de su iglesia requiere mucha energía, mucha entrega y mucha fortaleza. Fortaleza que solo puede venir de Dios para este liderazgo. En Estados Unidos hay muchos ministerios paraeclesiásticos que se dedican a encuestas y a analizar el estado de salud de la iglesia y de sus pastores. Y por ejemplo, hicieron una encuesta acerca de la salud de los pastores. ¿Cómo estaban los pastores en su estado emocional y en su vida después de ministrar años en una iglesia? Y voy a citar una lectura de MacArthur, quien hace esta mención, y dice: algunas encuestas realizadas a pastores en décadas pasadas han revelado un gran desánimo y hasta depresión generalizada, algo que un escritor describió como fatiga de batalla. Un elevado porcentaje de los entrevistados dijo que la parte más deprimente de su ministerio era el sentimiento de nunca terminar el trabajo, de tener siempre algo más que hacer y de ver que gran parte de su éxito solo era superficial y efímero. Informaron, la encuestadora, que parece nunca haber tiempo suficiente para preparar sermones con la dedicación y el cuidado que deberían tener, ni para visitar y aconsejar a todos aquellos que lo necesitan, ni para asistir a todas las reuniones o realizar muchas de las otras cosas que la congregación y él mismo esperan de su desempeño ministerial. Su trabajo nunca termina, y cuanto más se interesa, más cosas ve que faltan por hacer. Esto dijeron estos pastores que fueron entrevistados, muchos de ellos. Entonces valoremos el ministerio de Pablo, que está orando por no solo una iglesia. Él es pastor de muchas iglesias que él plantó en sus 3 viajes misioneros, y de iglesias que después él nunca vería, como la iglesia en Roma, que él nunca pastoreó o ministró, sino que por carta llegó a ministrarlas. En Gálatas 4:19, escuchen lo que dice Pablo: hijitos míos, les dice a los hermanos de las iglesias de Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Obviamente Pablo está usando un lenguaje metafórico, pero el dolor que le causaba, el sacrificio para Pablo, deseando que cada creyente llegara a vivir a la plenitud de Cristo, a ser como Cristo Jesús. Así que Pablo aquí en Efesios 1 está rogando, está suplicando que estos creyentes hagan lo siguiente. Efesios 4:1: os ruego que andéis ¿cómo? Como es digno. La palabra andar se emplea para hacer referencia a la conducta diaria, y es el tema de los últimos 3 capítulos de Efesios. Aquí en estos 3 capítulos va a hablar acerca de cómo andan o cómo viven diariamente los creyentes. En los capítulos 5 y 6, por ejemplo, va a recalcar cómo andamos o cómo debemos andar en pureza moral, en sabiduría,
andar bajo el control del Espíritu, cómo anda un esposo, cómo anda una esposa, cómo andan los hijos y cómo anda el creyente enfrentando las batallas de cada día. Y vamos a llegar al capítulo 5, donde vamos a ver los roles del matrimonio, esposo y esposa. Ese día yo he planeado no venir, pero mi esposa ya me recordó y me dijo, pero tú eres el pastor. Y pues bueno, voy a tener que venir para hablar acerca de estos roles, ¿no? Cómo viven los cónyuges a la luz de la palabra de Dios. El creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado es aquel cuya vida diaria corresponde con su posición de hijo de Dios. Si es hijo, vive de esta manera. Su vida práctica concuerda con su posición espiritual. A eso se refiere el andar. Así debemos andar. Y luego dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Vivan, anden, como es digno de qué cosa, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué se refiere esto, con esto Pablo? ¿A qué vocación se refiere? No se refiere a talentos personales, vocación para un trabajo aquí en la tierra, se refiere a la vocación espiritual. Dios nos llamó para ser sus hijos. ¿Desde cuándo lo hizo Dios? Recuerden Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la vocación a la que fuimos llamados. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ninguna persona puede escoger a Cristo si Dios el Padre no lo escoge y lo trae a Cristo. Vamos a Juan capítulo 15. Aquí sí quiero que vayamos todos con nuestras Biblias a Juan 15, versículo 16. Y el apóstol Juan cita las palabras de Jesús, quien dijo lo siguiente, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Ya están en Juan 15, 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que esta vocación con que fuimos llamados es un llamamiento desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llama. Si Dios no llamara a los hombres a venir a Cristo, ¿quién vendría a Cristo? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, dice Juan capítulo 6. Ninguno puede venir a mí. Nadie quisiera venir a Cristo Jesús porque no tiene la intención de buscar a Dios por su propio deseo. Todos los hombres naturales caídos están corruptos y enemistados con Dios. Dice Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente del hombre no quiere buscar a Dios. Y tú dirás, ¿y por qué estamos nosotros aquí? Porque Dios te trajo. Dios puso en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal vez hoy no querías venir a la iglesia y dices, pues está lloviendo, le voy a decir al pastor que por la lluvia no fui a la iglesia. Como allá en mi pueblo, cuando un día amanecía nublado, no íbamos a la escuela, solo porque amanecía nublado. Y decíamos al otro día, es que no vine a clases ayer porque estaba nublado. Y ese era nuestro pretexto para no ir a la escuela. Espero que no sea el pretexto para no venir a la iglesia, ¿no? Por la lluvia. Quizá algunas otras razones, motivos de no buscar, de no comprometerte, pero es el Señor quien nos moviliza, nos motiva y pone en nosotros el deseo de buscarle. La verdad hermosa del Evangelio es que Dios no solo envió a su Hijo Jesucristo al mundo a salvarnos, sino que Él vino a buscar lo que estaba perdido, dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es como ir a rescatarlos, ir a arrastrarlos de su condición pecaminosa, de su estado caído y a traerlos a sí mismo. Así que esta es la vocación a la que fuimos llamados, a vivir para Él, a vivir en santidad, pero es un llamado que Él nos hace. Así que la exhortación es: vivamos dignamente, de acuerdo, para representar bien ese llamado. Si tú fueras el hijo del presidente municipal, bueno, en este caso de la presidenta municipal, la sociedad quisiera ver en ti que te comportaras a la altura, ¿no?
digno o digna de ser hijo de la presidenta municipal. Si eres hijo del gobernador, del presidente de México, se te exige, de hecho todos los periodistas están ahí, si ven haciendo algo al hijo del presidente, las redes sociales se los acaban, ¿no? ¿Quiere la sociedad ver que vivan a la altura de la situación? Hermanos, nosotros no somos hijos de un presidente, confesamos ser hijos de Dios. ¿Estamos viviendo a la altura? ¿Estamos viviendo como es digno del llamamiento al que fuimos llamados por Dios mismo? Y es la exhortación de Pablo. Y a continuación va a mostrar Pablo, viene la parte difícil, donde Pablo nos va a decir cómo viven, y nos va a hablar con peras y manzanas, y nos va a decir, así viven los que son hijos de Dios. Versículo 2. ¿Cómo deben vivir aquellos que son hijos de Dios, o dignamente aquellos que son llamados a la vocación de Dios? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí. En segundo lugar, vamos a ver las características del andar digno, según versículos 2 y 3. Aquí Pablo da 6 elementos esenciales para la vida cristiana fiel. ¿Cómo vive un cristiano dignamente? En primer lugar, primer elemento, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad y paz. Con eso tenemos por el momento, pero la carta sigue, faltan 3 capítulos para mostrarnos cómo debemos vivir los que son hijos de Dios. Esta lista es como una lista de cosas que va en progresión. Empieza con la base, lo fundamental, la humildad, y de ahí va creciendo, va subiendo. Una conduce a la otra, una genera a la otra, pero el fundamento es la humildad. Es la más importante de estas virtudes. Como diría Agustín de Hipona, él decía, hay 3 virtudes muy importantes para el ser humano. En primer lugar, la humildad. En segundo lugar, la humildad. Y en tercer lugar, la humildad. Queriendo decir que era muy importante la humildad en el carácter cristiano. Así que analicemos en primer lugar la humildad. Debo decir que para los griegos y romanos, en el contexto en que fue escrita la carta a Gálatas, en Roma, de hecho, la humildad era sinónimo de cobardía. Era sinónimo de debilidad. El mundo griego exaltaba el orgullo, la prepotencia, la jactancia. Y parece que nuestro mundo no ha cambiado mucho, porque hoy en día se exalta el orgullo y Satanás promueve el orgullo en las personas. A la gente le gusta presumir sus trabajos, sus hijos, sus logros, etcétera, etcétera. A la sociedad le encanta reconocer y alabar a quienes hayan logrado algo sobresaliente en su vida. Ostentación, jactancia, alarde son algunas acciones dinámicas para el mundo. Este es el lenguaje del mundo no cristiano. El primer pecado se llamó orgullo y fue en el cielo mismo. Y todos los pecados son hijos de este gran pecado, de la soberbia. El orgullo fue lo que llevó a un ángel llamado Lucero, hijo de la mañana, según Isaías 14, a exaltarse queriendo hacerse igual a Dios y Señor y destronar a Dios mismo. ¿Y qué es lo que pasó? Acto seguido, Dios lo expulsa de su presencia. Vamos a Isaías capítulo 14. En Isaías 14, los versículos 12 al 23 narran esto. Voy a hacer una lectura resumida, no voy a leer cada versículo, pero quiero que vean textualmente lo que la Escritura dice al respecto. Isaías 14, en el 12 dice este lucero hijo de la mañana: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Estaba buscando hacer su trono y destronar a Dios.
Y más adelante dice, y me sentaré. Y luego dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Y al final dice, y seré semejante al Altísimo. Estoy resumiendo todo este pasaje. Por ello, Satanás fue arrojado del cielo, por cuanto dijo, yo soy Dios, y fue echado del monte de Dios, dice Ezequiel capítulo 28. Así que el primer pecado fue el orgullo en la presencia misma de Dios por parte de este ángel. El primer pecado en la tierra también fue orgullo. El pecado original de Adán y Eva, algunos dicen, bueno, fue agarrar la fruta, sí, pero ese fue el resultado de la prepotencia en el corazón, de desconfiar de Dios y creerse ellos independientes, autosustentables, sin necesidad de Dios. La autosuficiencia, el orgullo humano. Sin embargo, hermanos, la humildad es la virtud cristiana a la que somos llamados como hijos de Dios y es la más importante en el carácter de los hijos de Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que buscar la humildad. Vamos a darnos un paseo por la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 4. Y vamos a ver cómo ve Dios la humildad en las personas y cómo ve el orgullo Dios. Proverbios 21, 4. Dice así la palabra de Dios: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Altivez y orgullo de corazón son pecado. Ahora vamos a Isaías capítulo 2, versículo 11. Un poquito más adelante, Isaías 2, 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Cómo inician las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 5, versículo 3, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, hablando de la humildad. No habla de pobreza emocional o mental o material incluso, sino de humildad. Bienaventurados los humildes, inicia Jesús en esa bienaventuranza. Y luego en Santiago, este es un pasaje que sí me gustaría que buscaran, Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago está al final de la Biblia. 4:6 dice la palabra de Dios así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Díganme si sí o no es importante la humildad para Dios. Según todos estos pasajes, Dios mira de lejos al altivo y exalta al humilde de corazón. Da gracia a los humildes. Aún así, aún sabiendo estas verdades, el orgullo siempre es una tentación atractiva para el hombre, aún para el cristiano. Queremos presumir algo, ¿no? Ya, lo que tengo, lo que hago o lo que soy. Queremos buscar algo para presumir ante la sociedad y dar una credencial para ser aceptados y encajar en ciertos sectores. Es una tentación el orgullo, aun cuando sabemos que es mala, es pecaminosa, no agrada a Dios, es depravable y Dios va a derrotar a los impíos, a los soberbios. Aún así, es una tentación atractiva para el ser humano. Podemos ser tentados a enorgullecernos por nuestras capacidades, nuestras posesiones, nuestra educación, nuestra posición social, nuestra apariencia, nuestro poder, incluso nuestro conocimiento de la Biblia. Decir, yo sé más que el otro. ¿Qué me va a enseñar a mí ese hermano? ¿Qué me va a enseñar a mí esa hermana? La prepotencia, incluso en la iglesia, y todo tipo de logros religiosos. No, yo he escuchado a gente que dice, yo fundé tal iglesia, yo tuve tantos ministerios, ¿no? Y en el sentido de he llegado a poner orden, ¿no? A hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que no por eso vamos a dejar de servir al Señor, pero que lo usemos como nuestra identidad. Hermanos, nuestra identidad depende del amor de Dios para con nosotros. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra última
en última instancia, nuestra verdadera identidad. No lo que somos, no lo que tenemos, no es nuestras capacidades. Hoy en día en la sociedad es así. Hoy se exalta la figura física, la estética, se exalta la vitalidad en la vejez. Y todo ese lenguaje habla de la vanagloria de la vida. El orgullo está detrás de todo lo que ocurre en esta vida, en este mundo. Así se mueve el mundo, según la prepotencia, la vanagloria de la vida. El orgullo está detrás de todo conflicto que tengamos con otras personas, de hecho. Pero el llamado de Dios al creyente es a la humildad. Y su obra solo puede realizarse mediante la humildad en nosotros. Mientras seamos orgullosos, impedimos que Dios actúe en nosotros. Eso es verdad. No impedimos la salvación de Dios en nosotros. Él nos salvó y no nos pidió permiso. Pero el proceso de santificación sí se ve obstaculizado y se ve aletargado en la medida en que seamos prepotentes. Porque ya somos parte del obrar de Dios. 2 misioneros blancos en las Indias occidentales, los esclavos, que eran tratados como animales, no como seres humanos, eran golpeados, trabajaban horarios prolongados y comían comida descompuesta y escasa. Y la gente no le dirigía la palabra. Así que estos 2 misioneros preguntaron: ¿cómo podemos llevarles el evangelio a cada uno de ellos? Y dijeron: pues si vamos y queremos hablar con ellos, al vernos que somos blancos y que somos igual que los demás, no van a querer escuchar nuestro testimonio, porque somos parte de una sociedad que los margina. Así que tomaron una decisión que habla de su humildad. Se convirtieron en esclavos para vivir con los esclavos, dormir con ellos, comer con ellos, recibir las palizas con ellos y trabajar con ellos. Y entonces los negros, los esclavos, empezaron a verles como con ojos de misericordia. Empezaron a ver que ellos eran diferentes y dijeron: queremos a tu Dios, lo que tú tienes lo queremos. Y empezaron a escuchar por fin el evangelio y fueron salvos. Si una persona no tiene la humildad para reconocerse a sí misma como pecadora y digna solo de la condenación de Dios, ¿saben? No puede ser cristiano. Escuchen lo que dice Mateo 18, 3 y 4. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, venga a él. Este es el llamado de la Escritura. Nadie puede ser salvo a menos que nos humillemos a reconocer que somos pecadores. Aquellas personas que son orgullosas, son autojustificables en sí mismas por sus buenas obras, por su moralidad, por sus capacidades, por su pureza moral, por su nombre, por sus habilidades, y no puede reconocer que es pecador, no podrá ser salva. Una persona salva es aquella que reconoce su propio estado caído y necesidad del perdón de Dios. Ya para acercarnos al final, ¿cómo puedo yo llegar a ser humilde?, te preguntarás. Aquí hay 3 consejos en la palabra. En primer lugar, la humildad empieza por una conciencia correcta de nosotros mismos. Es decir, antes de voltear a ver el contexto, el exterior, mirémonos a nosotros en primer lugar. Y vas a encontrar muchas cosas malas y fallas y empezarás a tener una conciencia correcta de ti mismo. La primera cosa que la persona honesta ve en sí mismo es pecado. Es lo que vamos a ver en nosotros en primer lugar. Y no venimos a ver el pecado de otros. Así que cuando vengas a la iglesia, ni tiempo vas a tener de ver el pecado de otros, porque los tuyos son grandes. Dice 1 de Juan 8 y 9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay que hacer? No negar nuestros pecados, no decir que no tenemos pecado. ¿Qué hay que hacer? Versículo 9, confesar nuestros pecados. Y la confesión implica previa aceptación de nuestro pecado. En segundo lugar, debemos tener una conciencia de quién es Cristo. Vimos en primer lugar que debemos tener una conciencia de quiénes somos nosotros. Y en segundo lugar, de quién es Cristo. Él es la única persona, la única norma, el único estándar por el cual debemos juzgar nuestra propia pureza, nuestras propias capacidades. Si tú buscas compararte con otros, tal vez puedas salir ganador. A veces nos gusta compararnos con alguien que sabemos que es más pecador que yo y para ganar, pero no es nuestro estándar correcto. ¿Quién es nuestra norma por la cual podemos juzgarnos a nosotros mismos? Cristo. Nuestra meta es andar como Él anduvo, 1 Juan 2:6. Que andemos como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Anduvo en perfección. Así que vamos a quedar muy cortos y lo único que vamos a hacer es correr a Cristo Jesús y decir, perdóname. Tercer lugar, debemos tener una conciencia de quién es Dios. Él es el Dios perfecto que exige perfección a sus hijos, por lo cual yo no soy digno de venir ante Él. ¿Eso qué va a generar en mí? Humildad. Y voy a aceptar que solo por gracia soy aceptado por el Padre, soy recibido por el Padre, soy hijo de Dios, soy creyente, soy parte de una iglesia local, sirvo en una iglesia solamente por gracia, no por mis méritos, no por mis habilidades, no por mis capacidades, por mi currículum, sino solamente por la gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, debo tener una conciencia de mí mismo. En segundo lugar, una conciencia de quién es Cristo. En tercer lugar, una conciencia de quién es Dios. Y nos daremos cuenta que nuestro éxito en los negocios, la fama, la educación, la riqueza, la personalidad, las buenas obras o cualquier otra cosa que tengamos en esta vida, delante de Dios no cuentan. Ahora, hermanos, no quiero desanimarlos, hermanos, no quiero dar un mal mensaje, una mala impresión de que no busquemos la educación, que no busquemos trabajar, salir adelante, que no busquemos servir a otros, no busquemos servir en ministerios de la iglesia. No estoy diciendo eso. Debemos seguir haciéndolo, pero no usemos esas cosas para llegar delante de Dios y decir, mira Señor, yo he hecho todo esto para ti, o presumirlo con otros. Solo Dios puede darnos su bendición de que hayamos hecho algo. ¿Qué nos dirá Dios cuando estemos ante su presencia después de haber hecho esta gran obra? Nos dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos oír, hermanos. Esas son las palabras que queremos escuchar. Y Él dirá, Él hablará de nosotros, dará nuestro testimonio. Así que debemos venir ante Dios con un espíritu de humildad, diciendo, como dijo este pecador en Lucas 18, Dios, sé propicio a mi pecador. Cuando tú ves estas tres cosas, es lo único que podrás decir. No podrás voltear a ver el pecado de otros. Verás por tu propio pecado, estarás pidiendo perdón por tus propios pecados. ¿Y saben cómo contestará Dios? Con amor y con buena voluntad nos dirá, cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cristo Jesús ya nos enalteció, ya nos libró de nuestros pecados. Ya no necesitamos nosotros defendernos con nuestro orgullo. Él nos defiende, Él es nuestra identidad. Así que, ¿cómo es vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Con toda humildad. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón por nuestro orgullo, porque hemos fallado delante de ti, hemos pecado delante de ti, hemos sido prepotentes, hemos sido autosuficientes. Perdónanos, Señor, y también hemos pecado contra otros por nuestro propio orgullo y por nuestra propia soberbia. Ayúdanos, Señor, en nuestra relación contigo y nuestra relación con otros,
a vivir con toda humildad. Ser cristiano y ser orgulloso es una contradicción de términos, Señor. No podemos ser cristianos orgullosos. La marca de que somos tus hijos es la humildad. Como Cristo fue humilde y se entregó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados y no levantó palabra alguna de maldición contra los que le azotaban y le maldecían. Señor, ayúdanos a ser humildes. Transforma nuestro corazón. Ayúdanos a vivir para ti, Dios. Te pido por la Iglesia Reforma, Señor, que hagas un pueblo sencillo, humilde, amoroso, respetuoso, temeroso de ti y amoroso del prójimo. Solo por la obra de Cristo, por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.